La fuerza es la unión, que poner su granito de arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, hoy es inevitable arrancar con las dos noticias digamos, más relevantes de la mañana y principios de la tarde del día de hoy. Lamentablemente, insisto, lamentablemente esas dos noticias tienen como fuente inicial voceros del oficialismo. Digo lamentablemente porque eso revela cómo el oficialismo marca pauta, marca la agenda. Ambas expresiones o ambas informaciones tienen en realidad un mismo propósito, aunque una la emite un dirigente partidista y otra la emite un funcionario del Estado. La información que es emitida por un funcionario del Estado tiene como fuente la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público. Concretamente se las voy a citar desde el portal de Globovisión porque al ser un medio muy cercano al oficialismo, ustedes comprenderán pues que digamos que se aproximará bastante a lo que son las declaraciones emitidas por este funcionario. Dice así el titular: Fiscalía emite órdenes de aprehensión contra Tamara Sujú y Sebastiana Barraez por conspirar contra el presidente Maduro. El fiscal general Tarek William Saab denunció 5 acciones terroristas que intentaron bañar de sangre a Venezuela y que abortaron durante el año o que se llevaron a cabo durante el año 2023 o finales del 2023. La información, el cuerpo de la información dice lo siguiente: el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra Tamara Zulay Sujú, Wender Villalobos, Norberi Marín, María Sebastiana Barraez, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina por los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República, Nicolás Maduro, y homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación. En ese sentido, denunció 5 acciones terroristas que intentaron, comillas, bañar de sangre a Venezuela y que se llevaron a cabo durante el año 2023. Esta es la información, ¿no?, que tiene como fuente a este funcionario del Estado, al señor fiscal general de la República, designado por quien, como ustedes saben, no tenía facultad para ello, la llamada Asamblea Nacional Constituyente, que terminó su mandato sin redactar constitución alguna. La otra información tiene como fuente al primer vicepresidente del PSUV, al diputado Diosdado Cabello. Comparto con ustedes el titular que al respecto emite Efecto Cocuyo. Dice así: PSUV anuncia marcha desde Parque del Este hasta el centro de Caracas para este 23 de enero. Voy al texto. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció una serie de movilizaciones de la militancia de la Tolda Roja que inicia este 23 de enero y se extienden hasta el 5 de marzo, dice acá. Para este 23 de enero, cuando se conmemoran 66 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el diputado indicó que habrá marchas en todo el territorio nacional, incluida la Gran Caracas. En la capital, la movilización partirá desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, Parque del Este, hasta el centro de Caracas, para que no haya más traiciones al pueblo, dijo el señor Cabello. Así responde el PSUV a una convocatoria de Vente Venezuela, organización de María Corina Machado, para la Plaza Altamira a las 10 de la mañana
del mismo día 23 de enero, para presentar una gran alianza nacional que trabajará por la victoria en las elecciones presidenciales previstas para este año. ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué señalo que estas dos informaciones tienen un mismo propósito, aunque tengan orígenes supuestamente distintos? Señores, vamos a estar claros. Esta convocatoria hecha por el señor Cabello se inscribe en el anuncio del señor Nicolás Maduro de un supuesto plan Furia Bolivariana que estarían desarrollando en todo el país para supuestamente enfrentar no se sabe cuál intentona golpista, de acuerdo a los pretextos esgrimidos por el señor Maduro Moros y el señor Cabello. La verdad verdadera, la verdad real, es que el gobierno está en un momento de opinión terriblemente bajo. La verdad verdadera es que todas las encuestas, todos los sondeos, incluyendo y subrayando aquellos que dirige el propio gobierno, le dan unos puntajes muy bajos al gobierno en general y al señor Maduro en particular. Entonces, son tan bajos que están por debajo del llamado lecho de roca de la votación pesubista. Todos los sondeos solían dar al PSUV como partido, a la tarjeta roja del PSUV, un porcentaje que estaba entre el 19 y el 24 o 26%. Los puntajes del señor Maduro están muy por debajo del 18%. Entonces, ¿qué es lo que se están planteando los estrategas del PSUV, si es que se les puede llamar de esa manera? Bueno, están planteándose la necesidad de compactar alrededor de su candidato a lo que ha sido la votación tradicional del PSUV. Están tratando de reagrupar al PSUV, a la votación del PSUV, al electorado tradicional del PSUV. Y como saben que no pueden hacerlo en función del afecto, la simpatía, la identificación o el liderazgo del señor Maduro, como saben que no pueden hacerlo en torno a la simpatía que pueda tener el señor Cabello o cualquiera otro de los dirigentes del oficialismo. Repito, Maduro es un candidato muy malo, es un candidato para perder, pero es el mejor que ellos tienen, porque todos los demás son mucho peores. Todos los demás son mucho más repudiados, todos los demás tienen mucho más niveles de rechazo. Como saben entonces que para reagrupar a la votación oficialista no lo pueden hacer en torno al prestigio inexistente de sus dirigentes o de sus candidatos, entonces recurren a la idea de repolarizar al país, de decirle a la base chavista, mira, es que la extrema derecha está nuevamente tomando auge y la extrema derecha está conspirando y la extrema derecha nos va a quitar los privilegios que tenemos y los avances sociales y los logros de la revolución y bla, bla, bla. Por supuesto, eso tiene muy pocas posibilidades de éxito, ¿no? Porque ¿qué logros de la revolución podrían quitárseles? Un salario mínimo de menos de $4. Una educación que da clases 2 días a la semana porque el resto es el llamado horario mosaico. Una salud pública donde ningún subrayo, ningún centro de salud funciona ni siquiera a medias. Esos son los logros que podrían estar en peligro. No es ciertamente una estrategia afortunada, pero es la única que tienen. Recurrir al viejo expediente de la repolarización del país. Eso en relación a las afirmaciones y los anuncios hechos por el señor Diosdado Cabello. ¿Cuál es el tema de hacer una marcha desde el Parque del Este hacia el centro de Caracas? Bueno, que van a pasar por la Plaza Altamira. Y en la Plaza Altamira estaba convocada desde hace tiempo una concentración por parte de la candidata María Corina Machado. ¿Qué es lo que quieren entonces? Que haya crispación. ¿Qué es lo que están buscando entonces? Que haya enfrentamiento. ¿Qué es lo que están buscando entonces? Afectar la paz pública.
pero lo llevan a un nivel de cinismo extremo. Entonces dicen, vamos a hacer esta marcha por la paz. Por la paz, no vale. Están exactamente atentando contra la paz al hacer una marcha que pasa por un sitio de concentración del otro sector político. Y no es la primera vez que lo hacen. Hace apenas semana y tanto había una concentración de los trabajadores en Parque Carabobo y entonces el gobierno inventó una movilización con su inicio en Parque Carabobo. Es que, bueno, están otra vez haciendo lo mismo que habían hecho siempre. Este es el viejo expediente de las marchas y las contramarchas. Esta es la misma receta de hace 10 años, 14 años, 16 años. Lo único que no toman en cuenta es que este país cambió. Y cambió bastante, bastante. La otra información, bueno, es la información que tiene como fuente a la Fiscalía General de la República. Decretan orden de aprehensión contra 6 personas, entre ellas una destacada periodista. Sebastiana Barraez no solamente tiene prestigio nacional, tiene prestigio internacional. Ella es periodista de la Agencia Internacional de Noticias Infobae, que por cierto titula hoy así: Dictadura de Maduro dicta orden de aprehensión contra periodista de Infobae. Bueno, también contra una connotada activista defensora de presos políticos y de derechos humanos, como esta Tamara Suju. Ahora, tanto ellas dos como las otras 4 personas mencionadas, que tienen en común que no viven en Venezuela, que no están en Venezuela, que tienen años fuera de nuestro país, años. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por el mero afán de hacer el ridículo? No, lo hacen para el logro de un objetivo muy concreto. Ellos amenazan a quien está fuera del país para que quienes estamos dentro del país nos atemoricemos, nos autocensuremos, nos callemos la boca, bajemos la cabeza. No se dan cuenta de que eso no es así. Esa etapa ya pasó. Los atemorizables ya se fueron o se pasaron, ¿ves? O se quebraron, ¿ves? Pero quien quedó aquí, por cierto, no para desafiar el gobierno, porque esa no es nuestra intención. Nos quedamos acá para hacer valer la Constitución. Nos quedamos acá para defender los derechos humanos. Nos quedamos acá para defender los derechos constitucionales de la población. Para eso nos quedamos acá. Para trabajar por y para el país. Para trabajar por y para Venezuela. Entonces, repito, las 2 noticias más importantes de hoy tienen como fuente oficialista al señor Diosdado Cabello y al señor Tarek William Saab, y las 2 coinciden en eso. Una busca atemorizar a la sociedad civil, a la prensa y a la oposición. La otra quiere generar conflicto, no solo para agredir los derechos políticos de los opositores, sino sobre todo para intentar compactar a la base oficialista, hoy desmoralizada, descontenta y dispersa. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuál tiene que ser la respuesta ciudadana? Fíjense ustedes lo que estoy diciendo, ciudadana, no opositora. Este no es un problema de oposición-gobierno, este es un problema del gobierno contra el país. La respuesta ciudadana tiene que ser firmeza y serenidad, mucha serenidad. Si el gobierno busca conflicto es porque nuevamente están de espaldas a los intereses del país. ¿Qué es lo que necesita desesperadamente Venezuela? Prosperidad. ¿Cómo se construye la prosperidad? Con inversión y con trabajo. Con violencia no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Entonces, estos irresponsables están promoviendo la repolarización y la violencia para procurar satisfacer sus necesidades electorales inmediatas. Porque ellos piensan nada más que en ellos, en su propia corrupción, en su propio peculio, en su goce del poder por el poder mismo. No piensan en el país. Si pensaran en el país, no estuvieran promoviendo la confrontación. Si pensaran en el país, estuvieran promoviendo los acuerdos. Entonces, repito, ¿cuál tiene que ser la posición de los ciudadanos frente a esto? Repito, no de la oposición. La oposición ya verá qué hace. Para eso tienen sus partidos, sus candidatos, su dirigencia.
Pero la posición de los ciudadanos tiene que ser repudiar al poder que promueve la violencia, repudiar al poder que promueve los enfrentamientos, repudiar al poder que promueve la polarización en lugar de promover la concertación de los venezolanos. Por acá el señor Aponte nos dice a través de la red social Instagram: los venezolanos estamos esperando ver al señor fiscal pronunciarse y emitir orden de captura contra Tarek el Alzheimer. Lo dice el señor Aponte D. Bueno, sí, ciertamente hay una gran cantidad de cuestionamientos ciudadanos a propósito de cómo la Fiscalía exhuma crímenes de hace 8 años como el del señor Cancerbero, pero esta situación concretica de ahorita, de ayer, tan grave para el país, sigue estando en el limbo. Bueno, esa es la situación. Afortunadamente, sí hay gente que está trabajando por y para el país. Hay un proyecto interesantísimo de naturaleza ecológica para la Gran Caracas y lo está trabajando la gente de Mi Convive, en alianza, por cierto, con Caracas Verde y con otras organizaciones e incluso con empresas privadas vinculadas con el tema del reciclaje. Tenemos en línea a Caína Bolívar. Caína Bolívar es una activista ciudadana que, repito, está trabajando por y para el país. Caína, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Por favor, comparte con nuestra audiencia el nombre y la naturaleza de este proyecto que entiendo ya se desarrolló a nivel piloto en un municipio de Caracas y que piensan extender ahora a toda la capital. Buenas noches, Caína, te escuchamos. Buenas noches, Hugo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco. Es aquí, estamos haciendo una labor increíble en cuanto a la parte del reciclaje. Estamos trabajando de la mano con Caracas Verde y Multirecicla, con la intención de hacer un reto de incentivar esta cultura del reciclaje, dándole una solución a la problemática de la basura, que como todos lo sabemos es un problema que se encuentra en toda la ciudad. Y bueno, justamente por eso nace esta iniciativa llamada el Reto Juego Limpio, que busca es eso, unir a las comunidades, organizarlas, que las personas trabajemos por un mismo objetivo, en este caso es la recolección de desechos y todos los beneficios que ofrece. Este reto consiste básicamente de la mano de Multirecicla, distribuir diferentes puntos en las distintas comunidades de Caracas, para que ellas puedan recolectar la mayor cantidad de desechos reciclables en cada una de ellas y de esta manera poder participar y optar por una recuperación de un espacio público que también son bastante escasos en las comunidades vulnerables de Caracas. En la primera edición fue bastante exitosa, se recolectaron casi 17 toneladas de desechos entre 20 comunidades que participaron. Y bueno, de verdad que fue una experiencia increíble y de verdad que fue tan exitoso que bueno, estamos acá en la segunda edición y ampliándolo al resto de los municipios de Caracas, como son el municipio de Chacao, El Atillo, Baruta, Sucre, por supuesto el municipio Libertador, que bueno, podrán participar e inscribirse en este reto llamado el Reto Juego Limpio, su segunda edición. Estamos conversando con Caína Bolívar. Caína Bolívar es activista ciudadana y trabaja con la organización Mi Convive, esta organización fundada y liderada por Roberto Patiño, que ha logrado congregar a una importante cantidad de activistas ciudadanos, fundamentalmente jóvenes, algunos muy jóvenes, pero todos, por cierto, muy comprometidos con el trabajo por y para Venezuela. Caína, tengo entendido que además de Mi Convive y además de Caracas Verde, que son organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, también está una empresa privada. Me parece extremadamente importante porque el tema del reciclaje no solamente es una práctica de buena voluntad, también es un negocio, puede ser un gran negocio para las comunidades. Explícanos también esa dimensión del asunto. Sí, efectivamente está trabajando con nosotros una empresa privada y también es una oportunidad, se puede decir, de negocio para las comunidades porque,
Bueno, por lo mismo, al acumular una gran cantidad de material reciclable, pueden obtener un beneficio económico de eso. Y bueno, con eso aprovecharlo al máximo en lo que necesiten. Nuestra intención es que principalmente sea destinado a los espacios públicos, como te comenté anteriormente, porque es una gran necesidad que tienen entre muchas. Y bueno, es una gran oportunidad también de que permanezcan más allá del reto y de ganarse la recuperación de un espacio. También la intención es que sea algo que quede en las personas, que se convierta en una cultura del reciclaje que de verdad trae demasiados beneficios y lo pueden aprovechar al máximo. Conversamos, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con Caína Bolívar de Mi Convive, la organización no gubernamental Mi Convive, que están presentando una iniciativa que se llama Reto. Repíteme, Caína. Se llama el reto Juego Limpio y lo pueden encontrar en las redes sociales de Mi Convive. Ahí tendrán también todas las inscripciones para participar en el reto. Reto Juego Limpio. Insistimos, está aquí hay una triple dimensión. Por un lado está la lucha por un ambiente más sano, por un ambiente vivible. Por otro lado está la dimensión incluso económica, porque esto es ciertamente una actividad que puede ser una oportunidad de negocio para las comunidades. Y en tercer lugar está lo que nos acaba de referir Caína Bolívar, la dimensión, digamos, educativa de este tema. O sea, no se trata de una práctica esporádica, no se trata de un operativo, se trata de la promoción y construcción de una cultura. Háblanos de ese aspecto, Caína, por favor. ¿Existe a estos efectos algún tipo de nexo también de alianza con organizaciones educativas, con redes como Fe y Alegría, por ejemplo? Porque esta tercera dimensión, el tema educativo, es lo que daría sostenibilidad de largo aliento a una iniciativa como esta. Sí, claro. Mira, hemos trabajado en las manos con colegios, por ejemplo, en El Paraíso, son un punto ya que tiene bastante trayectoria, por lo menos con multirreciclo. Y bueno, es una cultura que de verdad es bastante importante para el país porque tiene demasiados beneficios. Se han hecho muchas cosas con reciclaje, se pueden disminuir costos e impacto ambiental en muchas de las cosas que se pueden realizar. Por ejemplo, desde Multirrecicla han hecho parques infantiles, han hecho techos que duran hasta 20 años con Tetra Pak y todo ese tipo de cosas bueno, que si se instauran desde un principio, en verdad tienen un impacto bastante importante en el medio ambiente y además en la cultura, que es algo que no se tiene actualmente o no está tan incentivado, por lo menos en Caracas, en Venezuela. Entonces, bueno, es importante rescatar como que esa parte de la parte ambiental, que es algo que no es una cultura que tenemos muy marcada actualmente. Caína, por favor, repítenos las claves de las coordenadas para contactar este proyecto. Si una persona, una organización comunitaria, otra organización no gubernamental, sencillamente un grupo de vecinos quisieran afiliarse a esta iniciativa, ¿cómo encontrar información? Bueno, la información es muy sencillo, en verdad está en el Instagram de Mi Convive, @miconvive. Allí está toda la información, hay una cantidad de publicaciones ya hechas, también está en el link de la biografía, se encuentra un formulario que es muy, muy sencillo de llenar y luego con llenar ese formulario de una vez se encuentran inscritos en el reto. Si no, también podrían escribir al privado por las redes de Mi Convive y de Roberto Patiño y ahí va a tener una persona que les dé toda la información necesaria para poder participar. Es una invitación abierta, de verdad es una experiencia muy bonita, la gente queda bastante comprometida, organizada y sacándole bastante provecho a esta nueva iniciativa. Caína, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y por darnos esta excelente noticia. Un gran abrazo, bueno, y vamos a hacerle seguimiento al desarrollo de la experiencia. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Era Caína Bolívar, activista ciudadana que trabaja con la gente de Mi Convive, organización que junto con
Caracas Verde y con empresas privadas y con redes educativas, con colegios de la Gran Caracas, están promoviendo esta iniciativa para establecer, para promover el reciclaje y la cultura de una Caracas vivible, una Caracas ecológicamente sustentable. Bueno, creo que es un excelente ejemplo de cómo mientras, por ejemplo, ese actor tan relevante en cualquier sociedad y mucho más en un petroestado como es el gobierno, mientras que el gobierno se dedica a generar crispación y a generar angustia, ansiedad, con la amenaza de violencia, al convocar a una marcha que pase exactamente al frente o al lado de una concentración opositora, mientras que el gobierno está en esa operación de generar riesgo al país y de esa manera intentar recuperar a su propia base, a intentar compactar a sus propias bases, mientras ellos están en esa operación de naturaleza minúscula pero de peligro mayúsculo. Bueno, hay gente que sí está trabajando por el país, que sí está trabajando por Venezuela, en este caso una organización no gubernamental, una organización de la sociedad civil como Mi Convive. Por eso es que quieren reglamentar a las ONG, por eso es que quieren acabar con las ONG, para evitar que haya un tejido social autónomo que con su trabajo, con su actitud, con su discurso, sea un reflejo de lo necesario, de lo deseable, de lo querible frente a la opacidad y la mediocridad oficialista. Antes de terminar este segmento del programa, quiero compartir con ustedes la respuesta que le dio Sebastián Barraez a las declaraciones del señor Tarek William Saab. Han salido ya en varios medios. Comparto con ustedes la versión que hace la gente, los colegas de la revista Sumarium. Utilizan el siguiente titular. Sebastián Barraez dice que se le acusa por delitos que jamás compartiría. Voy al texto. La periodista Sebastiana Barraez respondió este lunes al fiscal general Tarek William Saab después que en una rueda de prensa informara a este funcionario que el Ministerio Público expidió una orden de aprehensión contra ella y otras personas por supuestamente atentar contra el presidente Nicolás Maduro. Responde Sebastiana Barraez: usted ordenó una aprehensión en mi contra. Usted me ha ligado a un acto que yo jamás compartiría. A ver, y no es porque crea que aquellos que lo hacen no tuvieran razones para ello, pero yo no me apuesto a actos violentos porque yo creo en la vida, pero más aún creo en la justicia de Dios, porque los que somos cristianos no le apostamos a la muerte, expresó la comunicadora en un video. Enseguida, Barraez le dijo que por eso es que él está en una acera distinta, porque aquellos que le han apostado a la tortura, a la muerte, a la mentira, que se creen impunes porque están en el poder, ustedes que han tratado de silenciar a los medios de comunicación, que han ido callando voces, les tengo una mala noticia: eso no dura para siempre. Además de Barraez, Saab emitió orden de captura contra Tamara Zulay Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, María Sebastiana Barraez, ya la ha nombrado, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina por los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado tentativa contra Maduro. Saab también agregó que a estos delitos se le suman los de homicidio intencional calificado en grado tentativa en la persona del gobernador del estado de Táchira, Freddy Bernal, terrorismo y asociación. Detalló que 5 acciones terroristas intentaron bañar de sangre durante el año 2023 a Venezuela. Bueno, creo que fue bastante elocuente la respuesta de la señora Barraez. Si alguien no tiene conocimiento, está lo suficientemente alejado de la realidad política y comunicacional del país para no saber quién es Sebastiana Barraez, les sugiero, les aconsejo que metan su nombre en cualquier buscador o que sigan sus cuentas Sebastiana Barraez o Sebastiana Sin y vean exactamente su trabajo. Ella es una periodista, por cierto, con mucho trabajo sobre la fuente militar, ¿no? Conocedora profunda de todo lo que ocurre en la frontera,
durante mucho tiempo estuvo, digamos, justamente por razones de protección en la frontera, trabajando a veces del lado venezolano, a veces del lado colombiano. Esa es Sebastiana Barraez, una voz que ciertamente no han podido callar y no creo que puedan callarla. Cuando son las 8:31 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Este 2024, el gigante Rumbo estará como siempre de la mano con su mejor amigo, el pueblo, apoyándolos en los reclamos de su comunidad, donde ustedes tienen la voz en esta ventana para la solución a sus necesidades, denuncias y servicio público. Radio Rumbo 670M está allí para brindarles su incondicional ayuda en la búsqueda de medicamentos. Ya son 74 años defendiendo los intereses de nuestros oyentes. Radio Rumbo 670 AM. ¡Gigante! Son las 8:33 minutos. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria a nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Lurjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Lurjet. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Claro Te que esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Yotet. Precios increíbles en Red Vital y Macro. Celebra el inicio del 2024 con las mejores ofertas en salud y alimentos. Válido a nivel nacional del 5 al 31 de enero. ¡Los esperamos! Red Vital y Macro juntos lo vamos a celebrar. Son las 8:34 minutos. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música, servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas contigo. Y continuamos con La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos dándole voz a la Venezuela profunda. Como ustedes saben, ciertamente acá en la región capital, en el centro del país, pasan muchas cosas y algunas de ellas son extremadamente graves. Pero las cosas que pasan en el interior del país no son menos graves, con frecuencia son más graves aún, pero desafortunadamente no tienen la cobertura, no tienen la atención de los medios caraqueños y mucho menos de los medios internacionales, que a veces pasan, a veces ocurren cosas sencillamente incalificables
que o no llegan nunca al conocimiento, por ejemplo, de los habitantes del centro del país, o cuando llegan son noticias viejas. Por eso en este programa, en esta humilde ventana que tenemos, procuramos darle voz, repito, a la Venezuela profunda, o mejor dicho, darle micrófono, darle tarima a las voces, a las valientes voces de la Venezuela profunda. Una de esas valientes voces es la de José Mejías. José Mejías es el director, el coordinador de Fundarredes en el estado Amazonas. Ustedes conocen lo que es Fundarredes. Fundarredes es la organización no gubernamental fundada y dirigida por el educador venezolano Javier Tarazona. Es una red de valientes ciudadanos que han estado visibilizando, mostrando, a veces denunciando incluso la muy dura situación de los habitantes de las regiones fronterizas del país, no solamente del sur del país, sino de toda nuestra frontera. Bolívar, Amazonas, son estados con una situación especialmente grave en materia de conflictividad y en materia de abandono. Por eso vamos a compartir de inmediato un sonido que de manera exclusiva para la Fuerza es la Unión obtuvimos de parte de José Mejías, coordinador de Fundarredes desde Amazonas. Escuchemos de inmediato lo que tiene para decirnos en exclusiva para la Fuerza es la Unión José Mejías de Fundarredes Amazonas. Escuchemos. Saludos, Cho, buenas noches. Te habla José Mejías, coordinador de la ONG Derecho Humano Fundarredes en el estado Amazonas. También participo dentro de la plataforma intergremial y social del Foro Cívico Venezuela, en el cual venimos haciendo un trabajo bien encomiable en busca del entendimiento, el diálogo, la concertación. Bueno, y en eso estamos ganados, pues. Por el otro lado, yo quería dejar por sentado, bueno, el título del programa de hoy, que lo has dicho de manera bien clara, que tiene que ver con toda esta situación ya que se asoma de confrontación y profundización de la polarización en este año electoral, que más allá de todo eso la gente, la comunidad, el pueblo ande buscando son soluciones a sus problemas. Yo creo que las sociedades tienen que enfocarse en los grandes factores de poder y factores políticos, pues. O sea, aquí no es la lucha del poder por el poder, la gente lo que requiere, urge, exige que se le resuelvan sus problemas. O sea, yo creo que eso es el gran tema, pues. Entonces eso no puede quedar como a un lado, tiene que ser el tema principal, porque para nadie es un secreto en el mundo la situación de crisis humanitaria que vive el país, compleja, que más bien pareciera ser que en vez de buscar que eso se resuelva, la voluntad de hacer las cosas, más bien como que llega a un pico que como que la cosa vuelve otra vez como al principio. Entonces estamos como en un círculo vicioso. Yo creo que eso es algo que se debe tomar muy en cuenta, y yo creo que apartar todos los egos y toda el ímpetu, pues, de la confrontación política electoral y enfocarse en buscar uniendo el país, buscarle solución a estos grandes temas, a estas grandes necesidades. Por el otro lado, también quería dejar claro lo que uno ve como visión en cuanto al tema de la ley esta que se está discutiendo en cuanto al tema de las ONG. Yo creo que eso es algo grave, y unánimemente las organizaciones no gubernamentales que hacen directiva en el país y ahí fuera, y sobre todo los grandes voceros de derechos humanos en todo el mundo lo ven con mucha preocupación. Entonces yo creo que eso tiene que ser abordado de una manera consensuada con los actores que hacen vida allí, porque para nadie es un secreto que han venido haciendo el gran trabajo, el gran esfuerzo, y de una u otra manera minimizando toda esta situación que hay con la crisis humanitaria, han sido
y solapando pues la situación son las ONG, pues el trabajo que hacen, llegar donde otros no llegan, hacer el trabajo sin entrar en la confrontación y en la diatriba y en la polarización que existe, pues. O sea, donde todo se le atiende por igual y sin ningún fin político, partidista o electoral. Entonces, yo creo que ese es el gran temor que algunos factores le temen que más bien estas organizaciones se han ido como potenciando más y son bien vistas por encima de los grandes protagonistas políticos. Entonces, eso es algo, ¿verdad?, que llama mucho a la preocupación, y yo creo que todos estamos llamados a fijar una posición con respecto a eso, y que esto no se convierta en una copia al carbón de lo que viene sucediendo en otros países de Latinoamérica con el tema de las organizaciones no gubernamentales y el tema de derechos humanos. Por el otro lado, también quería tocar el tema de Javier Tarazona, miembro de nuestra organización Funda Redes, en el cual, bueno, ya es público y notorio su situación de salud, su situación, cómo se encuentra en estos momentos allí donde está detenido, y cómo le han negado todas las posibilidades de tener un juicio libre, abierto, democrático, y además con todas las garantías constitucionales. Se ve cada día que suspenden por cualquier motivo las audiencias. Esto más bien esto ya debería ser como un hecho ya que obligue a que se le dé libertad por la situación que hay con esto, como que no hubiera pruebas, que no hay pruebas que lo incriminen, y bueno, y esto no hayan cómo tenerlo allí, pues. Entonces, hablando pues y haciendo algún tipo de indagaciones por ahí, hemos sabido de que, por ejemplo, cuando ya hay como un avance en cuanto a su liberación, alguien como que llama y dice que echen eso para atrás. Entonces, eso es algo, ¿verdad?, que uno no puede entender en un país que dice que respeta los tratados internacionales, el debido proceso y el derecho a la defensa, que son por encima que tienen rango constitucional, y que por encima también son compromisos internacionales del país. Además que tradicionalmente Venezuela ha sido como garante de ese tipo de principios. Entonces, bueno, y más aún con un defensor de derechos humanos bien reconocido, pues. Entonces yo creo que eso es algo que tiene que darle como un término y buscar la manera de que se resuelva la situación de Javier. Lo único que se ha pedido es que se haga en las mejores condiciones y viendo y tomando en cuenta la situación de su salud. Por el otro lado, y para finalizar, bueno, recalcar la situación que aún se vive en el estado Amazonas con el tema minero, a pesar de toda la situación o el escenario que se vivió el año pasado con la operación Autana, según organizaciones internacionales como SOS Orinoco y habitantes de la zona cercanas, por ejemplo, al Parque Nacional de Apacana, tenemos la información de que la situación allí se mantiene, pues, en cuanto a la explotación de minera. Y yo creo que eso es algo que no se puede ocultar, porque eso ahí hay habitantes, ahí hay indígenas, es una zona bien transitada. Bueno, y organizaciones de renombre internacional han podido de manera bien fehaciente y con pruebas demostrar de que la situación ahí se mantiene en cuanto a la explotación minera. Más bien que durante el operativo como que la cosa se ha ido como más enseriándose, pues. Entonces, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que el Estado tiene que ser bien serio en eso, y una vez por todas definir qué es lo que va a hacer, o limpia totalmente eso, o simplemente, bueno, buscar la manera de cómo se sincera en cuanto a esa parte. O sea, porque esto no puede convertirse en un juego en el cual se juega con la credibilidad de sectores muchas veces hasta sociales que creen que eso realmente se están haciendo y que exigen, sobre todo las poblaciones que sigan alrededor de esta zona del Yapacana,
de que han pedido de que realmente eso se cumpla, todo lo que ha anunciado el gobierno, pero vemos que en el tiempo como que la cosa ha quedado hasta ahí en simples anuncios, con escaramuzas que a la final no se transforman en realmente recuperar esa zona o la intención que se pudiese tener con respecto a eso. Más bien otras zonas han venido siendo también afectadas, y yo creo que eso es algo que es una tarea pendiente y que tiene que concluir el gobierno de una manera bien seria, para dejar claro cuál es su posición en cuanto y que se despejen dudas en cuanto a las verdaderas intenciones que se tienen en esa zona y sobre todo en todo el estado Amazonas. Era la voz del señor José Mejías, coordinador de Fundarredes para el estado Amazonas. Nos dio una panorámica bastante amplia de lo que está ocurriendo en el sur del país. Hizo énfasis, como era lógico esperar, en la situación de Javier Tarazona, el fundador y director de esa organización no gubernamental. Yo insisto en este caso en el mismo comentario, en el mismo sentido que cuando escuchamos a Caína Bolívar de Convive acá en Caracas. Mientras que otros actores privilegiando sus requerimientos politiqueros o electorales están pendientes más bien de hacerle daño al país, las ONG, decíamos en Caracas, Mi Convive, en Bolívar y en Amazonas, Fundarredes, están trabajando con y por la gente, con y por los intereses nacionales. Comparto con ustedes desde el portal de Radio Fe y Alegría la siguiente información, porque ilustra lo que nos acaba de decir nuestro amigo Mejías desde Amazonas. SOS Orinoco, militares y mineros ilegales instalan nueva base en Amazonas. Ve tú qué grave. La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció que en Amazonas se instala una nueva base de operaciones de minería ilegal por parte de militares venezolanos y mineros ilegales. De acuerdo con la ONG, la nueva base de operaciones estaría ubicada en el Parque Nacional Parima-Tapirapecó y Reserva de Biosfera Alto Orinoco Cassiquiare. También precisó que está ubicada muy cerca de la localidad de Chitarí, río Ocamo, en el municipio Alto Orinoco. Los funcionarios militares incursos en esta práctica serían los de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI Amazonas, afirmó la organización SOS Orinoco. Esta organización no gubernamental también precisó que ya instalaron 8 máquinas de un emprendimiento, entre comillas. Además, aseguró que en la base de operaciones laboran indígenas yanomamis con el objetivo de hacer creer que cuentan con el aval del mencionado pueblo originario. SOS Orinoco expuso que los yanomamis se adentraron mucho más en la selva para alejarse de la epidemia de la malaria, hecho que está muy relacionado con las prácticas mineras. Esto indica que los yanomamis no aprueban la minería en sus tierras ancestrales. La práctica de la minería en parques nacionales es ilegal en Venezuela. Las leyes de este país y la Constitución la prohíben expresamente. La minería ilegal en Amazonas no solo destruye los suelos y contamina el agua, sino que también amenaza la biodiversidad de esta área protegida de importancia internacional. Extremadamente grave esta denuncia que hace la gente de SOS Orinoco, sobre todo cuando lo ubicamos en el contexto de lo que ha ocurrido recientemente en esta zona del país. Ustedes recordarán, déjame decirlo de la manera más elegante posible, la ofensiva comunicacional y de relaciones públicas que desarrollaron voceros de la Fuerza Armada Nacional a propósito de la operación Autana, realizada en el año 2023 en tierras de Amazonas y de Bolívar para supuestamente desplazar a la minería ilegal con el pretexto de que era importante proteger esos ecosistemas. Durante muchísimo tiempo diversas organizaciones no gubernamentales alertaban y decían, ya va, están sacando a unos mineros ilegales, pero están permitiendo que otros permanezcan. Están sacando a unos mineros ilegales, pero siguen entrando a la región
mercancías, herramientas, combustible destinado a la operación de minería ilegal. Es decir, al parecer, decían estas organizaciones no gubernamentales, entre las que destaca SOS Orinoco y la agencia de prensa indígena KPKP, decían, esto es también una puerta giratoria, no como la que opera en el caso de los presos políticos, que es que sueltan unos para meter a otros, sino porque sacan a unos mineros ilegales, pero permiten la permanencia o permiten incluso la entrada de otros. Bueno, de acuerdo a esta información de SOS Orinoco, ya no se trata de que estén entrando mercancías, combustible o herramientas. Ya existe una base de operaciones de minería ilegal con participación, de acuerdo a esta denuncia, participación de militares venezolanos, lo cual es extremadamente grave, porque si la Constitución prohíbe la minería en los parques nacionales, entonces el que esa actividad se esté produciendo no solamente con conocimiento, sino con participación de aquellos elementos que tienen el deber, más bien de proteger a la integridad territorial, pues. Y en este caso, al equilibrio ecológico, es demasiado grave, ciertamente demasiado grave. Yo quiero, antes de terminar nuestro programa de hoy, hacer hincapié en que para mañana, por cierto, están convocadas, además de la supuesta movilización oficialista, que por cierto es un riesgo grande, ¿no?, que están corriendo los señores del oficialismo, porque todas las últimas concentraciones que han hecho han sido realmente escuálidas, para utilizar un adjetivo que ellos solían usar con frecuencia. Hace poco ustedes recordarán que como respuesta oficialista a las protestas gremiales por el secuestro del presidente de FENATEF por parte de cuerpos de seguridad del Estado allá en Barinas, bueno, en 24 horas improvisaron una movilización que tenía como estrella principal, como gran orador, al señor Diosdado Cabello, e incluso estuvo acompañado por el ex candidato derrotado del oficialismo, el señor Jorge Arreaza. Bueno, después de la propaganda oficialista, se conocieron los videos de esa supuesta concentración, y era una cosa que ciertamente daba pena, la patéticamente pequeña cantidad de personas que el gobierno pudo reunir allí. Para mañana están convocando, repito, los señores del oficialismo a una supuesta marcha o caminata que pasaría por las cercanías, por las inmediaciones de una concentración opositora convocada desde mucho tiempo atrás en la Plaza Altamira. Sin embargo, no son esas las únicas movilizaciones que hay. Comparto con ustedes un titular que nos traen los colegas de contrapunto.com, con textos, fotos y videos de la colega Vanessa Davis. El titular dice lo siguiente: en Plaza Venezuela y Plaza Altamira, 2 protestas de trabajadores se realizarán este 23 de enero en Caracas. Voy al texto. Trabajadoras y trabajadores que se han mantenido en protesta en la calle desde hace más de 2 años también manifestarán este martes 23 de enero, pero en sitios distintos. Una parte de los gremios y sindicatos se concentrará en la Plaza Venezuela para intentar marchar hasta la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos, y otra parte se concentrará en Plaza Altamira con la dirigente opositora María Corina Machado, ambas a partir de las 9 de la mañana. Javier Hernández, representante del Movimiento de Transporte de Carga Orden Venezuela y miembro de la coalición sindical, invitó a toda la sociedad a movilizarse este 23 de enero. Machado ha demostrado que tiene las cualidades y es la que ha sembrado una esperanza entre todos los venezolanos de bien. Eso lo ha demostrado firmemente, sostuvo. Ella representa la luz para todos los ciudadanos, dice este señor de la coalición sindical. Ya basta de seguirle pidiendo al gobierno que te quitó tus derechos laborales, ya basta de seguirle rogando e implorando
para que se siente a discutir un contrato colectivo en bolívares que no se van a dar, subrayó José Patines, dirigente de la coalición sindical. Solamente con un cambio político y un cambio de gobierno podremos sentarnos, dijo. Patines afirmó que en este momento no existe Estado de Derecho en Venezuela. Ofelia Migliaccio, maestra e integrante de la coalición, convocó a sus colegas a participar en la protesta de Plaza Altamira. Este año es electoral y puede haber cambios y ya estamos cansados de este sistema nefasto y embriador en el que estamos inmersos en la oportunidad de oro que tenemos. Estas son algunas de las informaciones que, repito, nos llegan a través del portal contrapunto.com. Antes de culminar, quisiera yo destacar ante ustedes lo que es el problema de fondo que estamos viendo su inicio junto con el comienzo del año, que es la decisión política por parte del Estado de agudizar la confrontación, agudizar artificialmente la confrontación política, agudizar artificialmente la polarización por sus necesidades electorales, por sus necesidades politiqueras. Debo decirlo con claridad, como operación política se comprende. Repito, el puntaje del candidato Maduro está muy por debajo del puntaje histórico del lecho de roca de la votación del oficialismo. Es decir, Maduro tiene muchos menos votos que los que solía tener el PSUV. ¿Por qué? Bueno, porque hay un descontento importante con la gestión del gobierno. El descontento no se limita a los opositores o a los independientes. El descontento está incluso en las bases del oficialismo. Entonces, electoralmente, el PSUV necesita reagrupar su base de apoyo electoral. Volver a tener por lo menos un 20%. Eso lo necesitan. Ahora, como saben que no pueden reagrupar ese porcentaje en función del liderazgo o de la simpatía o del carisma de Maduro, tres cosas que Maduro no tiene y que no tiene ninguno otro de los jerarcas fundamentales del gobierno, entonces piensan compactar, obtener ese resultado de compactación de su base a partir de la estrategia de repolarización. Para repolarizar, entonces le suben el volumen a las amenazas y crean además situaciones de potencial alteración de la necesaria paz ciudadana. Y eso es un horror. Es un horror, sobre todo en tiempo de crisis. Venezuela necesita desesperadamente soluciones. Y en primer lugar, soluciones al hambre. Para que aquí haya soluciones al hambre tiene que haber producción. Para que haya producción tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber paz social. Ahora, ¿qué paz social va a haber si el actor más dinámico de toda sociedad, en este caso el gobierno, en lugar de garantizar la paz, promueve la confrontación? Promueve la exacerbación de las confrontaciones, buscando artificialmente la polarización. ¿Me entiende usted lo que estoy diciendo? Yo no estoy defendiendo el interés electoral de la oposición. Yo estoy defendiendo el interés suyo, el interés económico, el interés humano suyo de vivir en un país que funcione por lo menos medianamente bien. ¿Ves? Porque si hay una razonable estabilidad, pudieran fluir las inversiones, eso generaría trabajo, eso generaría productividad, eso generaría mejora en la calidad de vida. Pero, repito, hay unos cuantos politiqueros que apuestan a la carta de la confrontación. Sepa usted entonces, cada vez que veo un politiquero de esos con su camisa roja, botando espuma por la boca y hablando de furia, tienen furia, la furia bolivariana. Cada vez que usted escuche eso, sepa, esa persona está hablando contra usted. Contra usted, contra el interés suyo, contra el interés de su familia. Porque mientras haya aquí más crispación, menos trabajo va a haber, menos prosperidad va a haber. Y va a haber más hambre. Entonces, entienda, de ese tamaño es el problema que tenemos que enfrentar a
intemperancia, a la intolerancia, a la violencia, tenemos que enfrentar con serenidad y firmeza, porque caer en el juego de los violentos es dejarlos que ganen. De eso se trata y eso es lo que hay que evitar. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo como de costumbre el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Hasta mañana, señor Chugo. Hasta mañana, amigo. Todo lo mejor. Gracias. Bueno, igualmente para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por su participación. Mi amigo Peter Journey nos dice, siempre el mismo guión, cuando se siente amenazado salen con conspiraciones y demás. Así es. Pero es particularmente revelador, ¿no? Cómo están fuera de la realidad. Este país cambió. Mira, tan sencillo como eso. ¿Cómo vas a echar mano del mismo expediente de la polarización? Lo mismo que te dio resultado hace 25 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 15 años. Este país es distinto. Completamente distinto. Para ponerles un ejemplo, antes de despedirnos de las redes, ya nos despedimos de la señal abierta de Radio Rumbos. Fíjense, en tiempos de la Venezuela democrática, cuando el venezolano salía del país, salía a pasear o salía a estudiar, por ejemplo, iniciativas como la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, como Funda Ayacucho, ¿ves? Eso ocurría en los tiempos de la Venezuela democrática, pero incluso en los tiempos de inicio del chavismo, cuando los venezolanos salían, bueno, no es que voy a decir que sea algo virtuoso, pero salían a raspar tarjetas, ¿se acuerdan? Armaban sus carpeticas de Cadivi y salían a raspar tarjetas. Pero con Maduro, ¿a qué salen los venezolanos? Los venezolanos salen a pasar trabajo, a ser agredidos, a sufrir los rigores de la xenofobia. Señores, en el año 2023, el 1% de la población venezolana atravesó el Darién. El 1% de la población venezolana. ¿Tú sabes lo que es eso? La población venezolana está estimada en 28 millones. Pero más de 280.000 venezolanos atravesaron el infierno del Darién. Entonces, estando este país enfrentando esa situación tan grave, a estos tipos lo que se les ocurre es jugar a la politiquería para exacerbar la polarización en función de un objetivo, repito, de naturaleza politiquera y electoral. No hay derecho, mano. No hay derecho. Mire, usted puede ser chavista, usted puede ser opositor, usted puede ser independiente, usted puede ser lo que sea. Pero uno ve a estos tipos, repito, unos y otros, haciendo exactamente lo mismo que hace 15 años, como que si este país no hubiera cambiado. Y uno dice, no merecen, mano. No merecen una nueva oportunidad. Este país merece otra cosa. Este país merece mucho más. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche a través de las redes y a través de la señal del Gigante Rumbo. Muy buenas noches.